Era una noche fría, de esas que parecen no terminar nunca. La lluvia caía suave, como si el cielo suspirara. Eran casi las 2 de la madrugada, y la ciudad, por fin, había dejado de fingir su brillo. Todo estaba en silencio, solo el sonido de la lluvia y los pasos cansados de una chica que volvía a casa. Emily llevaba su delgado abrigo apretado contra el cuerpo. Sostenía un vasito de café caliente, el último consuelo después de una larga noche de trabajo. No tenía dinero para un taxi, así que decidió caminar. Sabía que el camino por el parque era más corto, aunque también más solitario. El agua le empapaba el cabello, y cada paso parecía más pesado, pero estaba acostumbrada. Las noches de ciudad siempre habían sido su refugio y su castigo. Al pasar junto a las viejas bancas del parque, algo la hizo detenerse. En una de ellas había alguien, un hombre, inmóvil, con la cabeza inclinada. Su traje oscuro estaba empapado, pegado al cuerpo. El agua caía de su cabello como si lo estuviera lavando de algo más que lluvia. Parecía una estatua, una sombra que respiraba. Emily dudó. No era de las que se meten en los problemas de los demás, pero había algo en él. Un aire triste, tan profundo, que se sentía incluso de lejos. Quizás porque ella sabía lo que era estar sola, porque también había pasado noches así, esperando que alguien la mirara y dijera, todo estará bien. Dio un paso, luego otro, y cuando estuvo lo bastante cerca, habló con voz suave. Tenía un café extra, dijo dejando el vasito a su lado. No está muy caliente, pero es mejor que el agua de lluvia. El hombre levantó la vista. Sus ojos estaban vacíos, pero llenos de algo que dolía mirar. Por un momento no dijo nada, solo observó el pequeño gesto frente a él. Ella sonrió apenas, dio media vuelta y siguió su camino. No sabía que ese hombre no era un desconocido cualquiera, era un millonario, que esa misma noche había sido abandonado en el altar, y que desde ese instante decidió ocultar quién era, solo para vivir cerca de la chica, que sin saberlo, le devolvió un poco de fe. A veces, las historias de amor empiezan así, en el silencio, en una noche de lluvia, con un gesto pequeño, que cambia dos vidas para siempre. Emily se quedó quieta unos segundos, pensó en decir algo más, pero no encontró las palabras. Solo asintió, dio media vuelta y empezó a alejarse bajo la lluvia. Había dado apenas unos pasos cuando una voz la alcanzó. Era baja, ronca, como si le doliera hablar. No sabía que los desconocidos podían ser tan amables. Emily no se detuvo, ni siquiera miró hacia atrás. Solo respondió con voz suave, casi un suspiro. Las personas que conoces no siempre tienen la obligación de serlo. Y siguió caminando. No preguntó su nombre, no esperó un gracias, ni pensó que él la recordaría. Pero si se hubiera dado la vuelta, habría visto cómo el hombre levantaba la cabeza, por primera vez esa noche. Sus ojos, antes fijos en el suelo mojado, la siguieron hasta que su silueta se perdió entre los árboles. El pequeño vaso de café seguía allí, aún tibio. Un gesto sencillo, en una ciudad que hacía tiempo había olvidado lo que era cuidar. A la mañana siguiente, la ciudad amaneció gris. El suelo todavía brillaba con restos de lluvia. El café donde trabajaba Emily abrió temprano, como siempre. Nadie sabía que había llegado a casa a las 3 de la madrugada, empapada y temblando de frío. Pero dentro de ella, algo se sentía distinto. No era orgullo, era paz. Quizás por aquella mirada, aquella en la que ya no había desesperación, solo silencio. Mientras limpiaba la barra, el sonido del pequeño timbre sobre la puerta rompió la calma. Un viento frío se coló junto con un hombre. Emily levantó la vista y lo reconoció. Ya no llevaba el traje mojado. Vestía una camisa sencilla, algo gastada, y unos vaqueros oscuros. El cabello aún húmedo. Los ojos, cansados, pero despiertos. Y en ellos, esa fuerza tranquila de quien ha perdido mucho, pero aún sigue de pie. Emily salió de detrás del mostrador. ¿En qué puedo ayudarte?, preguntó, aunque en el fondo ya sabía que él no venía por café. El hombre respiró hondo antes de hablar. Me llamo Leo, dijo con voz ronca. Busco trabajo, cualquiera, lo que sea. El dueño del café, un hombre de mediana edad con rostro severo, lo miró con desconfianza.
Negó con la cabeza. Sin papeles, sin identificación, sin dirección, no puedo contratarte. Leo bajó la mirada. No discutió. Solo apretó con fuerza la correa de su vieja bolsa de tela. Emily le observó, y en ese instante vio algo. No lástima. Era otra cosa. Algo que reconoció, porque ella misma lo había sentido al llegar a esa ciudad, o nada en los bolsillos, solo esperanza y cansancio. No tiene nada, dijo Emily con firmeza. Por eso va a trabajar el doble que cualquiera que lo tiene todo. El dueño la miró a ella, luego a Leo. Suspiró. Una semana de prueba, dijo al fin, sin pago. Si sirve, se queda. Leo observó la cabeza con respeto. Gracias, susurró. Y en ese momento, por primera vez desde aquella noche bajo la lluvia, sonrió apenas. Una sonrisa pequeña, pero real, como una promesa de que esa historia apenas comenzaba. Los días siguientes, Leo hablaba poco. Llegaba temprano, trabajaba sin descanso y siempre encontraba algo que hacer. Lavaba platos, limpiaba el suelo, sacaba la basura. Tomaba cada tarea que los demás evitaban. Nunca se quejaba. Solo trabajaba en silencio. Una tarde, un cliente levantó la voz contra Emily. Había recibido un café equivocado y se enojó más de lo necesario. Leo, que limpiaba una mesa cercana, se detuvo. Su mano fue instintivamente al bolsillo trasero. Por un segundo, quiso sacar una tarjeta de crédito. Arreglar el problema como siempre lo había hecho antes con dinero. Pero se detuvo. Bajó la mano, respiró hondo y en su lugar tomó un trapo y limpió el café derramado, sin una palabra. En ese instante, algo cambió en él. Quizás se rompió, o quizás empezó a sanar. Una semana después, el café estaba casi vacío. Era de noche. La lluvia había vuelto, convertida ahora en una llovizna fina, fría. Emily se había quedado en la parte de atrás, con los hombros caídos, sosteniendo una taza de té ya frío. Tenía los ojos cerrados del cansancio. Leo pasó por ahí, la vio, y sin decir nada, volvió a la cocina. Calentó un poco de agua con jengibre y se la llevó. Dejó la taza frente a ella y se sentó enfrente. No hablaron, no hacía falta. La lluvia afuera llenaba el silencio. Después de un rato, Emily habló en voz baja. ¿Por qué lavas platos?, preguntó. Leo miró la pequeña vela encendida entre ellos. Porque yo ya no estoy tan limpio como antes. Ella no respondió, no porque no entendiera, sino porque entendió demasiado bien. Mi madre murió cuando yo tenía 13, dijo Emily después de un momento. Mi padre se fue con otra mujer. Yo aprendí a sobrevivir limpiando mesas, lavando platos y a no esperar nada de nadie. Leo la miró. Por primera vez, de verdad la miró. Yo creía que era intocable, confesó. Tenía todo lo que alguien podría querer. Pero lo que me destruyó no fue el dinero ni los negocios. Fue la mujer con la que iba a casarme. Emily bajó la vista. No sabía qué decir. Quiso preguntarle más, pero solo susurró. ¿Alguna vez has querido desaparecer? Leo asintió despacio. Sí, pero entonces alguien me ofreció una taza de café. Sin preguntas, sin juicios. Solo calor. Permanecieron en silencio, pero no era un silencio vacío. Era tranquilo, lleno de cosas que no necesitaban decirse. El aroma del jengibre, el sonido del agua afuera, y dos personas que sin saberlo empezaban a encontrarse. 2 semanas después de aquella noche bajo la lluvia, la ciudad seguía igual. El tráfico, las prisas, la rutina. Pero dentro del pequeño café, algo había cambiado. Emily y Leo se movían alrededor del otro como si el tiempo se hubiera vuelto más lento. No hablaban mucho, pero compartían gestos. Él siempre dejaba una taza de té de menta antes de cada turno. Ella siempre lo saludaba con una sonrisa cansada, pero sincera. Nadie en el café sabía quién era realmente Leo. Solo lo veían como el hombre callado que limpiaba mesas y evitaba la luz. Pero Emily sí lo sabía. Sabía cómo doblaba los trapos con cuidado, cómo caminaba medio paso detrás de ella, cómo miraba las cosas simples, como si fueran un refugio. Y aunque ninguno lo decía, ambos empezaban a entender que algo dentro de ellos, muy despacio, estaba volviendo a vivir.
A Emily le gustaba cómo preparaba el té, siempre con la cantidad justa de menta, justo como a ella le gustaba. Y Leo nunca le preguntó si quería más, simplemente lo dejaba ahí como si lo supiera. En los días lentos, cuando casi no había clientes y la tarde parecía estirarse sin fin, los dos se sentaban en la barra. A veces compartían un sándwich a medias, o simplemente se quedaban en silencio, escuchando el sonido del ventilador y el suave tintinear de las cucharas en las tazas. Leo solía leer los libros viejos que Emily dejaba durante sus descansos. Ella lo miraba de reojo, sonriendo sin razón. Era una calma que ninguno de los dos había sentido en mucho tiempo. Una tarde el cielo se oscureció de golpe. La lluvia llegó sin aviso, golpeando los ventanales del café. Emily se preparaba para irse cuando se dio cuenta de que había olvidado su abrigo. Lo encontró doblado junto a la puerta y al lado una camisa de hombre. Al levantar la vista, vio a Leo esperándola, con un paraguas en la mano. «Vamos», dijo él, con voz tranquila, como si aquello ya estuviera decidido desde siempre. Caminaron juntos bajo un paraguas demasiado pequeño. El aire olía a tierra mojada. Emily sentía el calor de su hombro rozando la tela de su camisa. Podía escuchar su respiración, suave, acompasada con el sonido del agua cayendo. Por primera vez, deseó que el camino a casa no terminara nunca. Lo que existía entre ellos no tenía nombre. Nadie había dicho me gustas, nadie había dicho te necesito. Pero en cada gesto, en cada silencio compartido, algo se movía entre los dos, como un hilo invisible, discreto, pero imposible de negar. Y entonces un día cualquiera, todo empezó a derrumbarse. Era sábado, después del mediodía. El café estaba lleno. El sol entraba por los ventanales, reflejándose en el suelo de azulejos como manchas de luz. Había risas, charlas, el ruido del molino de café, el sonido de los pasos. Y de pronto, entró un grupo de mujeres elegantes. Perfume caro, bolsos brillantes, sonrisas medidas. Emily las saludó con la cortesía de siempre. Para ella, era un día normal. Pero detrás de la barra, Leo se quedó helado. Retrocedió un paso, bajó la cabeza. Sus manos temblaron apenas. Una de las mujeres lo miró con curiosidad. Sacó su teléfono. «Dios mío, chicas, ¿no les parece?», susurró. «¿No es ese Liam Carter?». La otra frunció el ceño. «No puede ser. A él lo dejaron plantado en el altar. ¿Qué haría sirviendo café aquí?». Una carcajada suave, un destello de cámara, una foto, una frase, un solo post. Del corazón roto al barista. Y el internet hizo el resto. Las redes se llenaron de comentarios, de rumores, de sorpresa. Sí, era él, Liam Carter, el heredero de una de las familias más ricas de la ciudad. El hombre que todos habían visto en las portadas, sonriendo al lado de su prometida, la boda que nunca fue. Ahora limpiaba mesas en un pequeño café de barrio. Emily no se enteró enseguida. Durante el turno, alguien le pasó el teléfono, sonriendo nervioso. Ella lo miró, solo una vez, y no necesitó más. Leo, el hombre que lavaba los platos, el que le preparaba té de jengibre cuando no podía más del cansancio, el que la había acompañado bajo la lluvia, el que una vez le dijo, «Ya no estoy tan limpio como antes». De pronto, todo encajó, y todo dolió un poco más. Emily levantó la vista. Leo estaba detrás de la barra, con un trapo en las manos. Sus dedos la apretaban con fuerza, los nudillos tensos. No decía nada, pero ella sabía que lo había escuchado todo. No hizo ningún gesto, no preguntó, no buscó una explicación. Solo volvió a su trabajo, atendiendo a los clientes como si nada hubiera pasado. Sonrió cuando esperaban una sonrisa, asintió cuando era necesario, como alguien que decide no mostrar que el suelo acaba de moverse bajo sus pies. Esa noche, después del cierre, el café estaba vacío. El ruido de la lluvia se había ido, dejando un silencio espeso. Emily doblaba su delantal con cuidado en la cocina. Leo entró sin hacer ruido. «Debí habértelo dicho antes», dijo él, con voz baja. «No quería mentirte. Solo necesitaba desaparecer un tiempo. Vivir sin máscaras. Y tú», hizo una pausa. «Tú fuiste la única parte que no planeé». Emily se giró lentamente hacia él. Sus ojos eran tranquilos, pero fríos. No había rabia, solo una calma triste, agotada. «Dijiste que ya no eras limpio», murmuró ella. «Y lo entendí.
Pero lo que no entiendo es por qué, cuando yo por fin empecé a confiar en ti, tú no confiaste en mí. Leo dio un paso adelante, pero ella levantó la mano. No, no necesito disculpas. Y no estoy enojada porque seas Liam Carter. Solo me duele, porque el hombre al que empecé a abrirme prefirió esconderse detrás de un nombre que ni siquiera era suyo. Su voz no tembló. Cada palabra fue suave, clara y final. Dejó el delantal sobre la mesa, se giró y salió por la puerta trasera. No hubo portazo, solo un pequeño clic, pero Leo supo que ella había cerrado algo mucho más grande dentro de sí. Se quedó quieto mucho tiempo, la cocina oscura, el aire denso. Su sombra se estiró en la pared como una mancha sin forma. El trapo que aún tenía en la mano estaba frío, húmedo, y temblaba igual que sus dedos. Los días siguientes fueron un torbellino. Los titulares lo llenaron todo. Marcus Davis bajo investigación. El nuevo prometido de Veronica Stone acusado de fraude. Fondos Carter al borde del colapso. Las noticias eran implacables. Las alianzas, los secretos, los nombres, todo se desmoronaba uno por uno. Y en medio de todo ese ruido, el nombre de Liam Carter volvió a aparecer. Pero no en las fiestas, ni en los eventos, sino en una oficina, en lo alto de un rascacielos, donde el sol del atardecer bañaba la ciudad en tonos dorados. Leo, o Liam, estaba de pie frente a la ventana, revisando informes, sin expresión. La puerta se abrió sin aviso. Una voz familiar llenó el espacio. «No aceptas visitas sin cita, ¿verdad?» Él no levantó la vista. «No recibo a nadie sin avisar». «Pero no soy nadie, Liam», respondió ella con suavidad. «Fui tu prometida, ¿recuerdas?» Verónica entró con paso firme, segura, hermosa, como siempre, con esa calma de quien nunca parece perder nada, aunque todo a su alrededor se derrumbe. Liam alzó los ojos. Por un instante algo brilló en su mirada. No era amor, ni rabia, era algo más profundo, un reflejo de lo que perdió y de lo que ya no volvería. No había rabia, ni remordimiento, solo reconocimiento. Verónica lo miró con calma. «Demuéstralo», dijo, con una sonrisa apenas visible. «Recuerdo cómo te fuiste del altar, como si nunca hubieras pensado volver». Liam no respondió. Solo respiró hondo. Verónica rió suavemente y se sentó frente a él, sin pedir permiso. Su mirada recorrió la oficina, la mesa negra, los documentos perfectamente apilados, el reloj antiguo que marcaba los segundos. Todo seguía igual, como si su ausencia nunca hubiera dejado un hueco. «Marcus no era quien yo creía», dijo ella, tranquila. «Me engañaron, y cometí un error. El hombre con el que debí casarme eras tú». Liam la observó en silencio, por largo rato. Luego, una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. «¿Crees que me arrepiento de no haberte esperado?», preguntó. «No vine a pedir disculpas», respondió ella, firme. «Bien», dijo él, su voz ahora fría, «porque yo ya no soy el hombre que espera en un altar». Las palabras cortaron el aire como una hoja afilada. Por un momento, el silencio pesó entre los dos, pero Verónica no se detuvo. Sacó su teléfono, lo encendió y lo puso sobre la mesa. En la pantalla apareció una foto Liam y Emily en el café. Él mirándola con ternura, ella riendo con un cliente. Parecían felices, casi como una pareja en su propio pequeño mundo. «Te llegó al corazón, ¿verdad?», preguntó Verónica. Su voz ya no era suave. Liam no miró la pantalla. «Eso no es algo que te incumba». «Tienes razón», respondió ella. «Pero los medios no pensarán lo mismo». Se inclinó hacia él, los ojos brillando con dureza. «Si no vuelves conmigo, al menos en público, ella caerá contigo. Tengo las fotos, la historia y todos los contactos necesarios para convertirla en la chica del café que engañó a un millonario. Créeme, a la prensa le encantan las historias al revés». Liam apretó los puños sobre la mesa. Una vena se marcó en su cuello, no de miedo, sino de contención. «Siempre supiste usar lo que tenías como un arma», dijo, con voz helada. Verónica sonrió apenas. «Y tú siempre supiste perder a quienes entendían eso». Liam se levantó despacio, caminó hasta la ventana. Abajo el tráfico seguía su ritmo perfecto, indiferente a sus guerras. «No podrás destruirla con titulares», dijo sin mirarla. «Ella no necesita redes ni dinero para demostrar quién es.
Pero tú sí, Verónica. Tú los necesitas para seguir sintiéndote alguien. Ella se puso de pie también. Su perfume llenó el aire por un segundo. Entonces, piénsalo bien, susurró. Porque cuando empiece, no me detendré. La puerta se cerró tras ella con un clic seco. Liam no se movió. Su reflejo se quedó quieto en el cristal, firme, solo, y por primera vez, completamente decidido. Sabía que no permitiría que nadie volviera a arrastrar a Emily hacia abajo. No esta vez. 3 días después de aquella conversación, Liam aún no había salido de la sala de juntas. Firmaba documentos, atendía reuniones, escuchaba a abogados y accionistas. Por fuera, todo seguía igual, pero dentro de él, algo estaba cambiando. Por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en negocios ni en reputación. Solo en ella, en Emily, y en lo que haría para protegerla. Liam pasaba los días entre reuniones, abogados y llamadas interminables. Todo giraba en torno al escándalo de Marcus, pero en el fondo, nada de eso importaba, porque cada vez que miraba hacia la ventana, sabía que ya nadie lo esperaba allí. Emily no volvió después de aquella última noche en el café. No dejó una nota, no mandó un mensaje, simplemente desapareció como si nunca hubiera existido. Hasta que, una tarde gris, justo después de que la lluvia cesara, la puerta del café volvió a sonar con el leve tintinear de los colgantes de viento. Emily regresó. No venía para quedarse. Solo quería recoger algunas cosas que había olvidado: su cuaderno de pedidos, un abrigo viejo y una pequeña novela que había dejado en la esquina de la cocina. Pero al entrar, se detuvo, no por el sonido, sino por la mujer que ya estaba allí, sentada en el rincón más alejado. Verónica llevaba un traje beige elegante, el cabello perfectamente recogido, sin maquillaje fuerte, pero con esos mismos ojos, afilados, precisos, como si cortaran el aire a su alrededor. Frente a ella, un espresso frío, tan quieto como ella misma, una persona acostumbrada a esperar, sin impaciencia. Emily entró sin prisa, con su bolso de tela en la mano. No sabía que teníamos una cita, dijo, sin alterar el tono. Verónica sonrió apenas. No la teníamos, respondió, pero sabía que volverías. Las personas como tú no dejan las cosas a medias. Emily no contestó. Solo pasó detrás del mostrador, recogió sus cosas y comenzó a guardarlas con calma. Cuando ya estaba por irse, Verónica volvió a hablar. Su voz sonaba amable, pero el frío se colaba entre cada palabra. Debo agradecerte, dijo. Gracias a ti, Liam por fin entendió que las cosas simples tienen valor. Fuiste una buena lección, suficiente para recordarle quién es en realidad y a qué mundo pertenece. Emily se detuvo. Giró despacio hacia ella. Su mirada se posó en la taza de espresso, donde una pequeña mancha se extendía sobre la porcelana blanca. ¿Viniste solo para decirme eso?, preguntó, con voz baja. Verónica sonrió otra vez, esa sonrisa sin calidez. No, vine a cerrar esta historia. Sacó un sobre grueso de su bolso y lo dejó sobre la mesa. Esto es un gesto de agradecimiento. Y esto, añadió, colocando una carpeta a su lado, es un acuerdo de confidencialidad. Solo tienes que firmar, y todo desaparecerá. Nadie tendrá que saber que tú y Liam existieron como nosotros. Emily miró los papeles, luego la miró a ella. En sus ojos no había rabia, solo un cansancio sereno, una tristeza vieja, como el atardecer. ¿De verdad crees que él volverá contigo si yo me voy?, preguntó al fin. Verónica cruzó los brazos. ¿De verdad crees que alguien como él podría casarse con una chica de un café? Él es el futuro de una empresa, no un romántico perdido. Tú solo fuiste una pausa, no el destino. El aire en el café se volvió pesado, casi inmóvil. Afuera, las nubes se espesaban otra vez, como si el cielo también contuviera la respiración. Emily respiró despacio. Guardó sus cosas, y antes de irse, miró una última vez la taza vacía frente a Verónica. A veces, las pausas son lo único que hace que una vida tenga sentido, dijo. Y sin mirar atrás, salió del café. El sonido de los colgantes de viento fue lo único que quedó tras ella. Verónica no se movió. Solo observó el vapor que ya no salía de su espresso. Frío, exactamente como lo había planeado.
O al menos, eso quiso creer. Las puertas del café se cerraron suavemente detrás de Emily. Ella dio un paso adelante sin decir palabra. Tomó el sobre, lo abrió solo lo justo y sin contar el dinero, lo volvió a dejar sobre la mesa, intacto. Luego sacó de su bolso una hoja doblada, escrita a mano. Las letras eran simples, pero firmes, como si quien las había trazado lo hiciera con las manos temblando. Emily la colocó despacio sobre la mesa, como quien deja una flor sobre una tumba. Tienes razón, dijo al fin. No pertenezco a tu mundo, pero quizá, solo por una vez, el amor no tenga que ver con de dónde venimos. Y se fue, sin mirar atrás, sin esperar respuesta. Verónica no abrió la carta. Solo se quedó sentada un momento, bebiendo el último trago frío de su espresso. Cuando por fin se levantó para irse, el café quedó vacío. Solo quedaron dos cosas sobre la mesa, un sobre cerrado y una carta escrita por una chica común que se atrevió a conservar su dignidad hasta el final. 3 días después, una nueva fotografía empezó a circular por las redes sociales. Verónica Lancaster, radiante, impecable, aparecía junto a Marcus Reinhardt, el conocido inversionista tecnológico. La imagen era perfecta. Ella, en un vestido blanco ajustado, con una sonrisa calculada y la mirada firme. Su mano descansaba con elegancia sobre el brazo de Marcus, como si nunca se hubieran separado. Las revistas la llamaron La Gran Reconciliación. Los titulares decían: Verónica Lancaster y Marcus Reinhardt, una pausa para reencontrarse. Nadie mencionó a Emily, pero en los círculos empresariales todos entendieron el mensaje. Verónica había elegido de nuevo el poder, y Marcus, con su imperio de inversiones en tecnología y bienes raíces, era el hombre al que necesitaba, o quizás el último al que aún podía aferrarse. Aquel mediodía, en una torre de vidrio en el corazón del distrito financiero, Verónica volvió a ponerse la máscara que mejor sabía usar, la de la mujer que nunca tiembla. Entró al despacho de Marcus con paso seguro. Él la esperaba, vestido con un traje azul oscuro, su expresión tan fría como el cristal del ventanal detrás de él. He hablado con el equipo de PR, dijo ella, dejando una carpeta sobre la mesa. Este es el acuerdo de asociación entre Lancaster Holdings y Reinhardt Systems. Yo aportaré las acciones. Marcus levantó una mano, interrumpiéndola sin mirarla. Lo sé, no hace falta que lo repitas. Ella titubeó un segundo, luego sonrió con ese gesto aprendido que siempre disimulaba el miedo. Entonces, firmemos. Marcus hojeó unas cuantas páginas. Asintió despacio. De acuerdo, dijo al fin, pero antes quiero que firmes esto. Empujó hacia ella otro grupo de documentos. Un nuevo contrato. Es un acuerdo adicional, explicó con calma. Transferencia del 30% del proyecto conjunto. Verónica no pestañeó. Estaba convencida de que había vuelto al tablero correcto, al juego que siempre supo dominar, el de las alianzas, las apariencias y los silencios caros. Lo que aún no sabía era que por primera vez alguien más ya había leído su partida antes de que ella moviera la pieza. Verónica Lancaster siempre había sabido mantenerse arriba, por su belleza, su inteligencia y por los secretos que todavía guardaba. Cuando las firmas se estamparon sobre los contratos, tomó una copa de vino tinto del bandejón de plata. Levantó el cristal con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Por nosotros, dijo. Por los que los medios se atreven a poner en duda. Marcos levantó su copa también, pero no brindó con ella. Solo bebió un sorbo y la dejó de nuevo sobre la mesa. Verónica lo notó. ¿Qué pasa?, preguntó, fingiendo ligereza. ¿No te alegra que haya vuelto? Marcus no contestó enseguida. Dejó la copa a un lado, presionó un pequeño control remoto, y una pantalla detrás de él cobró vida. El video comenzó a reproducirse. Era su voz, la voz de Verónica. Una llamada grabada en ese mismo despacho, hace apenas unos días. Si no vuelves conmigo, ella será destruida en los medios. El clip se detuvo. El silencio llenó el espacio como un golpe sordo. Marcos cruzó los brazos. Su mirada era fría, vacía de cualquier emoción. No me sorprende que hayas vuelto, dijo despacio. Solo me sorprende que aún creas que puedes controlar todo lo que tocas. Verónica apretó con fuerza la copa, los nudillos tensos, la voz quebrándose entre el orgullo y el miedo.
¿Qué estás haciendo?, susurró. Marcus abrió una carpeta más y la deslizó hacia ella. Esto es una orden judicial, explicó. Tus cuentas quedan congeladas desde este momento, y acabas de transferirme todas tus acciones. ¿Qué? ¿Qué demonios hiciste?, gritó, poniéndose de pie. Marcus sonrió, una sonrisa tan fina como el filo de un cuchillo. Pensaste que me estabas comprando, Verónica, pero no. Yo soy el vendedor, y tú acabas de pagar demasiado caro. Sus palabras cayeron como cristales rotos. El sonido del reloj llenó el silencio. Ella dio un paso atrás. La mujer que siempre había sabido caer con estilo, por primera vez, no tenía de qué sujetarse. Su teléfono vibró. Un mensaje de su asistente. Los inversionistas se están retirando. Los medios piden declaraciones. Su máscara se resquebrajó. La seguridad que una vez la sostenía se convirtió en polvo entre sus manos. Marcus no dijo nada más. Ya no había rastro de amor ni de compasión. Solo la mirada distante de alguien que sabía que ese era el final. Nadie tuvo que destruirla. Ni Liam ni Emily. Solo su propia ambición bastó para hundirla. Pasó un mes. La tormenta mediática finalmente se apagó, pero nada volvió a ser igual. Emily se fue de la ciudad, sin despedidas, sin avisos. Nadie preguntó a dónde. Nadie se atrevió. Liam lo descubrió por casualidad. Una factura olvidada en su correo, proveniente de una pequeña librería en la costa. El nombre en la etiqueta, Emily Rose, y una nota escrita en el campo de instrucciones. El encargado de la mañana llega después de las 8. Liam no escribió, no llamó, no fue tras ella. Simplemente terminó sus pendientes, redujo sus apariciones públicas, vendió parte de sus acciones y poco a poco fue dejando atrás todo lo que alguna vez lo definió. No para olvidar, sino para recordar lo que realmente importaba. Porque a veces, perderlo todo es la única forma de empezar a vivir de verdad. Era una mañana clara, de esas en las que el otoño apenas comienza a pintar el aire de oro. Liam conducía por un camino estrecho y silencioso que llevaba hasta la costa. No había bocinas, ni tráfico, ni prisa. Solo el murmullo del mar, y ese olor leve a sal y tierra mojada después de la lluvia. El pequeño pueblo parecía dormido, un lugar donde las grandes historias ya no se cuentan, y las heridas profundas ya no necesitan explicación. Al final de la calle empedrada estaba la librería, una fachada sencilla, azul desteñido por el sol, con una vieja campanita sobre la puerta y una madera que decía en letras torcidas, la página del alba. Esa mañana, Emily había abierto como siempre. El sol apenas asomaba entre las nubes y el aire fresco era un alivio suave sobre su piel cansada. Colocaba los libros en los estantes uno por uno, como si con cada tapa que tocaba dejara atrás un recuerdo que ya no dolía. Todo estaba en calma, hasta que el sonido de los pequeños colgantes de viento anunció que alguien acababa de entrar. Emily levantó la vista, o se quedó quieta. Era Liam, sin traje, sin reloj caro, sin autos esperándolo afuera. Solo un hombre, con una chaqueta sencilla, vaqueros gastados y un ramo de flores silvestres en la mano. Margaritas. Las mismas de las que Emily había dicho una vez. Son las flores más fuertes que existen. Liam no habló de inmediato. Solo se quedó de pie frente a ella, sin la soberbia de antes, sin máscaras. Dio un paso y dejó las flores sobre el mostrador. Luego sacó de su bolsillo un vaso de papel, el mismo tipo de vaso del viejo café donde se conocieron. Café, dijo despacio. Como te gusta, no muy fuerte, con un pedacito de cáscara de naranja. Lo recordé. Emily no dijo nada, solo lo miró. Él respiró hondo. No he dejado de creer en el amor, susurró. Solo me quedé sin fe en las personas. Hasta que tú me ofreciste una taza de café sin pedirme nada a cambio. No vengo a pedir perdón. Solo quiero volver a creer, pero esta vez, a través de tus ojos. No hubo música, ni lágrimas, ni grandes palabras. Solo dos personas, frente a frente, entre libros y olor a café. Emily abrió un cajón y sacó una vieja libreta. La tapa estaba gastada, las hojas amarillentas por el tiempo. La colocó sobre el mostrador y la deslizó hacia él. En la primera página
Había una frase escrita a mano. Deja tu confianza aquí. Devuelve lo que nunca se perdió. Liam tomó la libreta con cuidado, como si sostuviera algo más que papel. No hicieron falta más palabras. Solo se miraron, sin sonreír, sin llorar. Solo miradas, tranquilas, reales. Como si todo el caos ya hubiera pasado. Como si las heridas hubieran sanado lo suficiente para dejar solo las cicatrices. Esas que ya no duelen, pero te recuerdan quién eres. El mundo pareció detenerse por un momento. Y en ese silencio, ambos entendieron algo sin decirlo. A veces, una simple taza de café caliente es todo lo que se necesita para empezar una nueva historia. Era una mañana tranquila, aunque el pequeño pueblo costero ya empezaba a despertar. Pero esta vez, el murmullo de la ciudad no venía del puerto ni del sonido de las olas. Venía de las pantallas. Los noticieros hablaban, las redes compartían clips y todos repetían un mismo nombre, Liam Carter. No por una nueva fusión millonaria, ni por un escándalo financiero, sino por algo completamente distinto. El anuncio del programa más visto del país lo decía claro. Cuando la bondad encuentra el corazón correcto, invitado especial Liam Carter, el hombre que una vez fue el niño dorado de las finanzas, el novio abandonado en el altar, el desaparecido que años después fue visto lavando tazas en una cafetería junto al mar. La escena era simple. 2 sillas, una frente a la otra, un fondo suave, una luz cálida, y una frase brillando detrás: la bondad no elige dónde nacer. Liam llegó puntual, sin traje, sin corbata, sin la postura del director general que solía ser. Solo un hombre con una camisa gris clara, pantalones sencillos y zapatos gastados. El aspecto de alguien que por fin encontró descanso. La presentadora, una mujer conocida por hacer llorar incluso a los más duros, sonrió con delicadeza. Gracias por venir, Liam. Sinceramente, no pensamos que aceptarías. Él asintió, tranquilo. No estaba ahí por fama, ni por redención, solo para decir algo que necesitaba decir, aunque nadie lo entendiera del todo. El primer pregunta llegó rápido. Estuviste en el centro del huracán mediático, luego desapareciste, y ahora regresas, pero de una forma que nadie esperaba. Todos quieren saber, ¿por qué ocultaste quién eras? ¿Fue algún tipo de prueba? Liam enderezó la espalda. Su mirada se fijó en la cámara, serena, sin defensas. No estaba poniendo a nadie a prueba, respondió despacio. Estaba escondiéndome de mí mismo. La sala quedó en silencio. No necesitaba que alguien me amara siendo pobre. Necesitaba volver a ser una persona sin títulos, sin cuentas, sin máscaras. La entrevistadora bajó un poco la voz. ¿Y la mujer, la que te hizo quedarte en aquella cafetería? ¿Quién fue ella en ese viaje? Liam sonrió, apenas. Una sonrisa real. Ella no vino a salvarme. Solo me sirvió una taza de café, sin hacer preguntas. Y en ese gesto tan simple, entendí que todavía hay personas que creen en la bondad, no por lo que uno tiene, sino por lo que uno es. Luego llegó la pregunta que todos esperaban. ¿Y ustedes dos siguen juntos? Liam guardó silencio. Su mirada no fue a la cámara, sino más allá, como si buscara algo invisible, o alguien. No voy a hablar del presente, dijo en voz baja. Solo sé que cada mañana despierto un poco antes, para preparar una taza de café. Y espero ver una sonrisa entrar por la puerta. La conductora no insistió. Sonrió apenas, comprendiendo. Hay historias, pensó, que no necesitan final feliz. Solo necesitan un final en paz. La cámara se alejó lentamente, dejando a Liam solo, bajo aquella frase que seguía brillando detrás. La bondad no elige dónde nacer. La entrevista siguió unos minutos más. Hablaron de finanzas, de caídas y nuevos comienzos. Pero el público ya no escuchaba los números. Lo que los retenía era otra cosa. Esa frase que flotaba en el aire, una tristeza suave, una nostalgia por un amor que no necesita nombre. Mientras el programa seguía en vivo, las redes comenzaron a llenarse de mensajes. Ella no volvió porque sabe lo que vale. Él solo necesita tiempo para ser digno de ella. Otros escribían una historia hermosa, porque no termina como un cuento, sino como la vida con personas reales y sentimientos que no se apagan.
Y los más escépticos decían con ironía, veamos si mañana deja una taza de café para la chica del mensajero. Es una Cenicienta de 40, solo que esta vez el príncipe lava los platos. El público rió, pero en el estudio la luz se suavizó. La presentadora miró a Liam por última vez y preguntó, despacio, como quien teme romper algo frágil. Si ella no vuelve, ¿qué harás? Liam bajó la mirada y sonrió con esa calma que solo tienen los que ya han perdido, pero no se rinden. Sacó algo de debajo de su asiento, un vaso de cartón con un borde gris, de esos simples como el que Emily le sirvió la primera vez. Seguiré preparando esta taza, dijo, cada mañana, porque a veces la fe es lo único que te queda, aunque la persona nunca regrese a casa. La cámara empezó a alejarse lentamente. Las luces del plató se fueron apagando una a una, hasta que solo quedó el reflejo tenue de ese vaso en su mano. Y justo antes de que todo se apagara, el lente captó algo en el fondo. En una esquina del público, sobre un asiento vacío, había otro vaso igual. Nadie supo quién lo dejó, nadie lo confirmó, pero todos lo sintieron. O tal vez solo quisieron creer lo que ella había estado ahí, mirando en silencio, sin entrar, como quien elige quedarse fuera, porque el amor, a veces, no necesita caminar a tu lado, solo saber que alguien, en algún lugar, todavía no ha dejado de creer. La voz final del narrador cerró el programa. Gracias por quedarte con nosotros hasta el último instante. Si alguna vez dejaste una taza de café para alguien, sin esperar nada a cambio, entonces ya eres parte de la razón por la que este mundo aún se siente cálido. No todos los que entran en tu vida están destinados a quedarse, pero algunos, al pasar, pueden cambiarte para siempre. Un suave silencio, y luego la pantalla se funde a negro, mientras en el fondo se escucha el leve sonido de una cafetera empezando a hervir.